Tarde nos encontramos con la profesora Janet Pito y vamos a hablar sobre el tema de las sequías en el país. ¿A qué se debe realmente esta problemática, profesora? La problemática de la sequía en Colombia, pues sobra decir que es calentamiento global y uno de los factores más importantes es cambio climático. Dentro de este factor de cambio climático, pues se encuentran las bajas precipitaciones en algunos sectores del país. Está relacionado con la deforestación y el incremento del uso del suelo porque se encuentra ganadería, entonces empieza a desertificarse. La tala de árboles y la deforestación en muchos de los territorios de Colombia ha hecho que el clima haya cambiado y con ello conlleve a toda esta problemática ambiental que estamos teniendo en estos momentos. En la región del Caribe la sequía ha causado la muerte de más de 30.000 reses y en Casanare más de miles de animales, entre ellos chigüiros y cabezas de ganado murieron. Algunos habitantes de la zona atribuyen como esta problemática a las petroleras del país. ¿Qué tan cierto es lo que ellos dicen, esta hipótesis? Bueno, yo hago relación a documentos publicados por el periódico El Tiempo, a muchos de los medios de comunicación que han relacionado precisamente la sequía que ocurre en el Casanare. Esos medios de comunicación, pues algunos tendrán una parte asertiva como otra no, pero bastantes documentos han escrito, muchos autores han determinado las consecuencias que tiene la falta de agua en estos sectores. Ya repetí, la ganadería extensiva, todas las actividades agrícolas mal manejadas, todos los cultivos específicamente en el Casanare de cultivos de palma y cultivos de arroz, y pues no quisiera relacionar con nombres propios, pero las petroleras que hacen su actividad sísmica en este territorio pues indudablemente han traído consigo muchas problemáticas. Hay unos fenómenos de manipulación para llegar al crudo y esas metodologías han contribuido a que el suelo se agriete y los pocos pozos que habían para consumo de la bebida animal pues tienen que empezar a buscan esas grietas para irse. Esa es una de las metodologías y ahí inclusive este autor Cristian Valencia, que relaciona en el periódico El Tiempo, pues él nombra cifras concretas y dice que durante el año 2012 se captaron 55.76 millones de metros cúbicos de agua de 217 fuentes hídricas. Y allí da bastantes cifras donde sí, por estos medios de comunicación se puede determinar que esta actividad sísmica está conllevando a gran parte de la pérdida de los espejos, del agua superficial y aún así del agua subterránea, porque se dice que cuando ellos hacen perforaciones lo hacen además de hacerlo con el roto, ¿cómo se llama? En la maquinaria específica, ellos utilizan el agua subterránea para llegar con más facilidad y con menos contaminación a los pozos petroleros. El viceministro de Asuntos Agropecuarios anunció que seguirá impulsando los seguros agropecuarios que permiten a los productores protegerse de estos riesgos climáticos. ¿Esa es la solución para este problema de las sequías en el país? Muy seguramente este año van a volver a hacer algún paro como el que hubo en el año pasado, donde con más fuerza van a intervenir estos gremios y el gobierno tiene que en algún momento, diría yo a manera personal, ponerles cuidado, porque el país no tiene direccionado sus recursos económicos para el gremio campesino, ellos lo tienen determinado para donde se produce dinero, que son las petroleras, la mina, muchos de los factores, pero al gremio campesino
lógicamente que no le van a poner toda la atención que el caso merece. En el gobierno del expresidente Álvaro Uribe aumentaron los títulos mineros de 2.000 a 8.000, es una cifra bastante considerable. Y según un estudio, Colombia es el segundo país con más conflictos ambientales. ¿Está verdaderamente Colombia preparada para afrontar una sequía como la que se está viviendo y cuenta con las herramientas necesarias para suplir esta problemática? Bueno, nosotros algunos sabemos que en la presidencia del doctor Álvaro Uribe no se le colocó la mejor atención a las problemáticas ambientales, específicamente de los conflictos que hay, que conllevan todas las características de explotación que hay en Colombia. Que si estamos preparados para afrontar una sequía, no lo estamos, porque no hay planes de contingencia, no existe educación ambiental en el país, no hay proyectos, programas, propuestas que determinen desde los ministerios, desde las corporaciones autónomas regionales para suplir la necesidad humana en el momento en que se empiece a desabastecer de este líquido. No estamos preparados para una sequía tan grande como la que el fenómeno del Niño tiene instaurado para el año 2015. Desafortunadamente, pues tenemos que decirlo que si continuamos como vamos, si el gobierno que no le pone atención con su plan de desarrollo y su modelo de desarrollo económico, no se le suple la necesidad al desarrollo ambiental también de manera equitativa, que se determinen estas mediaciones para colocar las regalías no afuera sino aquí en nuestro país, donde se necesita hacer una cantidad de acciones que prevengan estas problemáticas ambientales. Lo dudo mucho que el presidente Santos le preocupaba era su reelección en este gobierno, y él no tiene entre su agenda parámetros para determinar la solución a la parte ambiental en cuanto al recurso hídrico. Un reciente estudio alertó que en el año 2030 la quinta parte de la Amazonía colombiana desaparecerá. Y otro estudio del IDEAM dice que en 30 años el país perderá todos sus nevados. ¿Cómo podemos ayudar a parar esta problemática? Bueno, yo siempre he estado en favor a un tema de educación. Lastimosamente lo que tú dices, que en el año 2030 la quinta parte de los recursos amazónicos van a desaparecer, pues lastimosamente tengo que decirlo que sí. Decimos que Colombia es un país megadiverso, pero de la diversidad ya queda muy poco. Éramos los terceros en aves, los cuartos en reptiles, y de eso, por medio de las problemáticas e impactos ambientales, ya no creo que Colombia sea un país megadiverso. Dices también que el IDEAM dice que en 30 años perderemos con los nevados. Muchos documentos y documentales que se han determinado de los nevados, se dice que los picos ya que quedan en ellos es muy poca su cobertura. El calentamiento global está acelerado cada día más por muchos efectos industriales, efectos humanos de impacto, y desafortunadamente yo creería que en menos de 30 años se van a perder estas características tan preciosas como son los nevados, por toda esta problemática que tiene el país. Y mientras nuestro país condolezca de educación, de conciencia y de formación, y te englobo con todas esas características algo que se llama cultura ambiental, que no tenemos, vamos a tener no solamente los efectos que acabas de nombrar ni que están relacionados con esta entrevista, sino unas consecuencias mucho más graves.